Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a Master Traders. Antes que nada, les estaba comentando, quiero de corazón darles mis sinceras felicitaciones a algunos de ustedes que, bueno, me han compartido los resultados que han tenido. De verdad, una persona subió a $500, otra vimos que subió a $1,400, algunos en $200, $300. Y de verdad que me he dado cuenta, bueno, el factor común entre esas personas es que han estado siguiendo pues bueno, están siguiendo su plan, están siguiendo su metodología y verdaderamente les ha funcionado. Entonces, de verdad, los felicito de corazón. Para mí es un placer que todos ustedes estén ganando dinero, pero me decían que era lo que yo les recomendaba, si retirar, si continuar con su capital. Y bueno, o sea, siéndoles totalmente sinceros, hay una línea muy delgada entre que seas un trader que no gana dinero y empieces a tener un trading de forma impecable. Entonces, si tú estás aumentando tu cuenta, estás subiendo tu capital, híjole, al menos que necesites el dinero, retíralo, ¿no? Pero yo un consejo que te puedo dar es que si ya subiste tu capital de verdad, al contrario, dale con todo, o sea, como si no hubiera un mañana. No tienes nada que perder, lo único que perderías es, bueno, un capital que no tenías hace un día, que no tenías hace 2 días, y les decía, ¿y qué puedes ganar? Si ya tienes ese capital, le das durísimo y te capitalizas tremendo, ¿qué podrías ganar? Pues el ser rentable por el resto de tu vida, el cumplir tus sueños, el comprarte el carro que quieres, el tener tu felicidad. Imagínate que tienes $1,500, le empiezas durísimo y lo subes a 5,000, a 6,000. ¿Okay? En ese punto, pues date cuenta que si sacas el 1% diario, pues estarás viviendo de $60 al día, por ejemplo. Entonces, bueno, ya eso dependerá de cada persona, pero de corazón, mis más sinceras felicitaciones. Ahora voy. Para esta sesión, como vieron, les iba a explicar una técnica que, bueno, yo creo que muchos ya conocen, ¿ok? Que esa es una de las técnicas favoritas, pero bueno, yo siento que este tipo de técnica verdaderamente les va a ayudar a tener muy buenas operaciones. ¿Okay? ¿Quiénes de ustedes ya conocen bien el patrón 1 por 1,5? O sea, ¿quiénes ya lo han visto? De hecho, el patrón 1 por 1,5 literal lleva mi nombre, ¿no? Es el patrón Iker G. Pero, ¿quién ya lo conoce? ¿Quién conoce el patrón 1 por 1,5? Sara, dice Sara que hoy perdió 5 operaciones con él. De hecho, si las perdió seguidas, pues solo debería de haber perdido 2. Vaya, yo no considero que sea para nada correcto en un día perder 5 operaciones, siendo totalmente sincero. Pero bueno, sí debe haber ahí algo que quizá esté haciendo mal. Se los voy a explicar. El patrón 1 por 1,5 es así. Supongamos que tenemos un movimiento bajista. ¿Okay? Miren, de hecho, denme un segundito. Supongamos que tienes un movimiento bajista. ¿Okay? Pero de pronto, en una continuidad, tenemos una vela de retroceso. ¿Okay? Después de esa vela de retroceso, siempre va a haber una vela, ¿okay? Bueno, del movimiento principal, es decir, una de retroceso por una vela que va a buscar rellenar la anterior, ¿sale? O va a buscar sobrepasarla, es decir, algo por el estilo. Entonces, bueno, el movimiento continúa y después volvemos a tener una similar, ¿ok? Otra vez una vela de retroceso por una incontinuidad y nosotros vamos a entrar en la siguiente, ¿sale? Una más de retroceso y en ese punto es donde nosotros vamos a entrar, ¿ok? Listo, vamos a entrar aquí, una operación hacia la baja, buscando pues una operación siguiendo el patrón. Las velas de retroceso no tienen que ser similares,
siempre y cuando respete a la perfección. De hecho, miren, ahora no me di cuenta, pero se presentó otro pequeñito choque de máximos. No sé si alguien lo habrá tomado, pero pues ese estaba súper clarísimo. Igual, ojalá alguien lo haya tomado, ya ha tenido muy buena operación. Pero ahí te va. ¿Sí? Esa técnica, esta que te voy a decir, la verdad es una de mis favoritas. Inclusive te digo, obviamente lleva mi nombre y de verdad es que me fascina. Mira, cuando tú tienes un movimiento, por ejemplo, ahora vamos a hacerlo a la contraria, un movimiento alcista, y de pronto tienes una vela, eso ya lo he explicado desde hace meses, es una técnica que tiene meses que la he hecho, ¿ok? Y de pronto tienes una vela de retroceso, ¿ok? Pero esa vela de retroceso es una vela de volumen, ¿ok? No toca ningún máximo, a lo mejor es una vela de volumen. En esa vela puedes entrar, ¿ok?, a favor del movimiento. Es decir, vas a entrar hacia la alza esperando una operación así. Una forma en la cual lo puedes hacer es esperando una y entrando en la siguiente, pero en esta vela vas a entrar cuando la vela cierre. Exactamente cuando la vela cierre. Mira, de hecho, bueno, muchos ya conocen ese patrón. Acá les voy a poner, por ejemplo, algunos, ¿no? Mira, aquí se dio un patrón 1 por 1,5. Si te puedes fijar, dame un segundito. Mira, aquí se dio un patrón 1 por 1,5. ¿Por qué? Mira, tenemos un movimiento alcista, ¿okay? Claramente alcista. Entonces, tuvimos nuestra primer vela hacia la baja, ¿ok? Deme un segundo, ahí se me movió todo. Deme un segundito. Tuvimos nuestra primer vela hacia la baja. ¿Qué pasó? Quiero que ahora sí participen todo. ¿Qué pasó después de esa vela? Después de la vela roja, ¿qué pasó? ¿Qué vela continuó? Claro, una vela de compra, ¿no? Entonces ahí está nuestra primera. Después el movimiento continuó y tuvimos otra vela hacia la baja. ¿Okay? Una nada más. Una vela, no tres, nada. Una nada más. ¿Y qué pasó después de esa vela? Lo mismo, ¿ok? Patrón 1 por 1,5, ¿ok? Es decir, si te fijas aquí en la primera, esta buscó llegar a la mitad de esa vela, ¿ok? ¿Qué pasó con la siguiente? Con la segunda, pues la sobrepasó. Y en la tercera es donde nosotros vamos a entrar. ¿Okay? Aquí está la tercera vela de retroceso, una roja, y en esa entramos. ¿Okay? Hacia la alza cuando la vela cierre y operación ganadora. Eso es en cualquier temporalidad, la operación siempre se tiene que ejecutar, en este caso a la siguiente vela, ¿okay? Nunca a 30 segundos, nunca a 2 minutos, no, siempre va a ser a la siguiente vela, ¿sale? Ahora mira, por ejemplo, en cualquier tipo, ok, dice Sara, entonces cuando es solo vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, es decir, una y una, hay, Sara, no sé muy bien cómo me lo trata de decir, entonces, ahorita le explico, creo que sí entiendo un poquito lo que me quiere decir, ¿vale? Sí, de hecho, cuando es una y una, Sara se refiere a algo así, ¿ok? A ver, dígame si usted se refiere a esto. Cuando es una vela así, más o menos, ¿se refiere a eso, Sara? Ok, cuando se hace de esa forma, igual lo he explicado, nosotros tenemos que entrar en la tercera. De hecho, eso es como para un mercado lateral. Creo que muchas veces nos ha tocado que vemos, por ejemplo, algo así. ¿Alguna vez les ha pasado que ven un movimiento, por ejemplo, así? Literal, una vela por otra, por otra, por otra. Nosotros igual, Sara, ahí entramos en la tercera, ¿ok? Pero no, o sea, no después de 1000 confirmaciones, literal, o sea, tenemos la primer vela, ¿ok? Es decir, este es un movimiento, ¿ok? Es primer movimiento, segundo movimiento, y nosotros entramos en el tercero, ¿vale? Mira, de hecho, déjeme ver si hay algún ejemplo por acá. Digo, para que
se lo puede explicar. Eso es muy sencillo, de verdad, está súper sencillo. Mire Sara, por ejemplo aquí, ¿ok? Aquí. Si se fija, tenemos la primer vela que fue, bueno, la roja, ¿ok? Que es nuestro primer movimiento. Fue así, primer movimiento, ¿ok? Luego es el segundo movimiento y entramos en el tercero. ¿Sí me explico? O sea, vamos a entrar, se podría decir, miren, sí, ese patrón es en zonas laterales, totalmente en zonas laterales o semilaterales. De hecho, ese movimiento, supongamos que lo tienes en una tendencia. Aunque lo tengas en una tendencia, el movimiento se va a representar lateral, ¿ok? Va a ser, por ejemplo, una vela enorme, luego otra vela enorme, ¿ok? Luego, ¿ok? Se va a presentar otra, y en la tercera es donde nosotros vamos a entrar. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es lo que te digo? Es básicamente lo mismo. Primer movimiento, segundo, y entramos en el tercero. Sí, tienen que ser siempre velas de volumen. Para ese tipo de patrón, siempre tienen que ser velas grandes. Jamás velas pequeñitas, de verdad, jamás. Jamás en la vida. Siempre tienen que ser, bueno, velas que sean un poquito grandes, sinceramente. Sí, no, tienen que ser velas grandes, segurísimo, porque bueno, las velas grandes, las velas de volumen, te está dando, bueno, te está indicando que aunque hay un movimiento lateral, pues bueno, sí hay como tal un buen volumen. ¿Okay? Sí, de hecho ese patrón es bien común y de verdad se puede aprovechar muchísimo. Hay muchas ocasiones en las cuales puedes meter hasta 3 operaciones un minuto después de otro, o sea, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y la verdad es que bueno, ¿no? Para mí se me hace algo buenísimo. Entonces, les decía, del patrón anterior, cuando tú tienes un movimiento, por ejemplo, bajista, ¿okay? Es una variación del patrón 1 por 1,5. Y ese ya lo he explicado, bueno, la gente que ha visto de mis primeros videos, lo he explicado muchísimas veces. Cuando tú tienes, por ejemplo, un movimiento bajista, pero póngame mucha atención, pero tu vela de retroceso, ¿okay? Es muy grande, ¿okay? Muy grande, ahí vas a meter una operación cuando la vela cierre en contra de esa vela, ¿okay? Aunque sea por muy pequeña, pero te apuesto lo que quieras a que vas a tener una operación súper exitosa. De hecho, voy a tratar de buscar algún momento similar, porque de verdad que se presentan muy seguido, y ese tipo de operaciones, la verdad es que no tienen pierde, y más que una metodología o algo por el estilo, pues es tan sencillo como tener una técnica que pues simplemente funciona, ¿no? Dame un segundito. Mira, Sara, por ejemplo, miren, yo sé que aquí no hay tanto volumen, por ejemplo, en este tipo de movimientos no hay tanto volumen, pero es lo que me quiero explicar con lo que les decía anteriormente, ¿ok? O sea, tienes la primer vela, ¿ok? La segunda y entras en la tercera. Tienes la primera, la segunda y entras en la tercera, ¿vale? O sea, y siempre también en el patrón, por ejemplo, 1 por 1,5, pues se busca entrar en la tercera, o sea, simplemente tienes que seguir un patrón. ¿Okay? Para la gente que no sepa qué es un patrón, simplemente es algo que se repite. ¿Okay? Es algo que se repite a lo mejor una y otra vez, y bueno, se puede aprovechar totalmente. De hecho, déjenme cambio a otro índice que tenga a lo mejor un poquito mejor movimiento. Denme un segundito. Pregunta Jonathan, o sea, y que no esperamos retroceso ni nada, la metemos a lo que termina la vela, a favor de la tendencia. Exactamente, Jonathan, así tal cual como lo acabas de decir. Dice Sara, si es alcista el movimiento, lo tomaremos a empezar cuando salga la roja, o daremos como entrada. Miren, déjenme busco alguno, porque obviamente, les digo, no, es como todo, no se presenta literal todos los días, a todas horas, pero sí es muy común que se represente, la verdad. Y el patrón 1 por 1,5, simplemente, o sea, tienes que ver el movimiento que hizo el mercado anteriormente. O sea,
no es tan complicado como, o sea, es tan sencillo como que si el mercado hizo dos cosas antes, pues bueno, lo va a hacer una tercera ocasión. Por ejemplo, miren, estos son los patrones que me refiero, que son los patrones pegados, o sea, los que son las velas de volumen, que literal, cuando te hace un máximo, luego la otra, y se respeta, una por una, y de verdad es que siempre son máximo 5 velas, pero por lo general no es así como que respeta la primera y la segunda ya no. No, la verdad es que no. A ver, voy a cambiar a otro tipo de índice. La verdad es que no, yo no operé, por ejemplo, ayer, y ahora como que no veo como tal un buen mercado. No sé quién haya ido bien, pero yo no operé ayer. Miren, por ejemplo, estos son el tipo de cosas que les digo. Miren, tenemos aquí desde una zona alta un movimiento bajista. ¿Ok? Estamos todos claros. En este movimiento bajista, vean esta vela. Esta vela verde fue de super volumen, literal, o sea, sobrepasó 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas rojas. Cuando te da ese movimiento, esperas a que cierre la vela y metes una operación. Y ahí hubieras tenido una operación positiva literal, o sea, sin problema alguno. Y es el tipo de cosas que les digo, o sea, cuando tengas esa vela de retroceso, ¿okay? que sobrepase a lo mejor 2, 3 velas que están a favor de la tendencia, es ahí cuando debes de entrar. Otra cosa, me he dado cuenta, sinceramente, que muchos de ustedes están operando de forma súper desesperada. O sea, literal como que, digo, no sin afán de ofender, pero que cada que entran a operar, o sea, tienen que meter una operación sí o sí. Y eso es un grave error, por favor, no hagan eso. O sea, si tú vas a entrar, por ejemplo, a operar a las 10 de la mañana, no vaya, o sea, ve con la intención de que vas a tener operaciones ganadoras, seguro, ¿no? Pero no tengas el pensamiento de que a fuerzas, o sea, como dicen aquí en México, de que a huevo tienes que meter una operación, porque no es así. Y de verdad he visto operaciones sin fundamento, sin nada, la simple desesperación y el simple hecho de operar. Mira, Sara y los que me preguntaban, miren, esto de por aquí, acá hay otro, y acá hay otro, ¿sale? Félix, sí, bueno, aunque esa vela de retroceso sea grande y deje una mecha, no tiene que ser como que deje una mecha enorme y la vela pequeña, no. O sea, vas a procurar que cuando la vela esté por cerrar, pues tenga buen volumen. Mira, Sara, nuevamente aquí está el patrón lateral. O sea, si te fijas, tenemos aquí la primera vela de volumen roja, ¿ok? Literal, ese va a ser, miren, aquí pónganme muchísima atención. Es más, lo voy a poner un poquito más de cerca. Denme un segundo. Lo voy a poner más de cerca para que lo puedan ver. Porque digo, estos son súper fáciles, de verdad. Sería hasta imposible el perderlos, se los juro. Lo que te digo, estos movimientos siempre se van a presentar laterales. O sea, aunque tú tengas una tendencia, por ejemplo, bajista, esos movimientos se van a quedar así, laterales. Los puedes aprovechar súper fácil. Mira, si te fijas, Sara, aquí tuviste la primera vela grande, ¿ok? ¿Cómo te vas a dar cuenta que se puede representar ese patrón? Fácil. Pues cuando la siguiente vela, es decir, esta vela verde, busque rellenar el espacio del anterior. Que cuando tú veas eso, o que la vela termina literal a la par o termina súper cerca de la otra, ahí vas a estar literal preparada para meter tu operación. Entonces, este primero es nuestro primer par, ¿ok? Tómalo así. Este es nuestro primer movimiento, de abajo hacia arriba, ¿sale? Ese es nuestro primer movimiento. Nuestro segundo movimiento va a ser el segundo par, ¿sale? Es decir, después de que se dio esta, la siguiente va a buscar rellenar esa también. ¿Okay? Entonces va a ser nuestro primer movimiento, segundo movimiento, y nosotros vamos a entrar en el tercero. ¿Okay? O sea, nosotros vamos a entrar literalmente en esta vela.
Es 1, 2 y 3. ¿Sale? No sé si sí está quedando como que bien claro. No, literal, esas se agarran cuando la vela cierra. O sea, si te fijas, aquí la vela cierra y la siguiente busca rellenar, ¿ok? Aquí la vela cierra y la siguiente roja busca rellenar. Y aquí cierra, ¿ok? Fíjate, aquí cierra y nosotros metemos nuestra operación a la siguiente vela para que nuestra operación termine aquí, cuando la vela busque rellenar nuevamente ese espacio. De hecho, no sé si sí lo estoy explicando bien, o sea, porque siento, no sé si lo estoy haciendo un poquito confuso, pero espero que no. Miren, acá hay otro, y esos se presentan súper comúnmente y bien seguido. Miren, acá hay otro, por ejemplo, bueno, obviamente tengo el gráfico con muchísimo zoom, pero ahí les va, ¿vale? Aquí está el primero. Mira, te los voy a poner por pares, ¿vale? Aquí está nuestro primer par, ¿okay? Una vela de volumen, la siguiente buscó rellenar, ¿vale? Luego, segundo par. La vela que rellenó la anterior tuvo una siguiente que la sobrepasó. Y después de eso, ahí tú vas a entrar cuando esta vela cierra. ¿Okay? Cuando esa vela cierra, entras a la baja o en contra de esa vela y operación súper positiva. Y ese es un patrón 1 por 1,5, pero lateral. ¿Vale? Mira, acá hay otro súper pegadito. Nuevamente, aquí está nuestra primer vela. ¿Okay? La segunda que busca rellenar, ¿vale? La siguiente y entramos nosotros, ¿vale? Ahí va nuevamente. Vamos a llamarlo por ¿cómo se llama? Por movimientos, vaya. Es primer movimiento, segundo movimiento y entramos en el tercero. Y ese patrón, de verdad, o sea, y yo ese patrón sin exagerar, la gente que me conoce de tiempo, lo tengo desde mis primeros videos, ¿ok? Desde mis primeros videos. Y la cuestión es esta, que como les digo, un patrón de velas, por ejemplo, no te va a respetar 50 veces. O sea, literal, tiene que ser a la segunda, a la tercera y listo. Miren, por ejemplo, acá había otro. Un segundito, aquí está, mira, por ejemplo, Sara. Y eso es muy importante, de hecho es una variante del patrón 1 por 1,5. Aquí tenemos otro, ¿ok? ¿Y cómo te diste cuenta? Pues fácil, tuviste esta primera, ¿ok? Después esta segunda y esta tercera. De verdad, créanme, son operaciones súper regaladas, por eso es 1 por 1,5 o 1 por 1, porque tu vela va a buscar rellenar a la anterior. ¿Okay? Y mientras más volumen tengan esas velas, mucho mejor, ¿okay? Mucho mejor. Joan dice, Master, hoy me pasó que hacía el patrón bien, las dos primeras velas, pero en la tercera no respeta, ya que la cuarta era del mismo color y después seguía su tendencia. Joan, no me acuerdo quién me preguntó, perdón, esa es una de las grandes razones por las cuales tiene que hacer un mercado que tenga volumen, un mercado que se encuentre, por ejemplo, lateral, porque, bueno, y otra razón que yo considero es porque simplemente, pues, no se dio y ya, ¿sí me explico? Miren, por ejemplo, esto es lo que les trato de decir, fíjense. Miren, de hecho, Eric, lo que yo quería explicar hoy era de eso, ¿ok? De cómo tomarla desde la segunda, vaya, pero si aún es complicado tomarla en la tercera, por ejemplo, pues bueno, será todavía más complicado identificar la segunda. Miren, por ejemplo, acá me cambié de índice y aquí está. De verdad, eso es súper fácil de identificar. O sea, porque tú vas a entrar ya que hayas visto esto, ¿ok? O sea, imagínate. Voy a hacer algo acá un poco raro, pero ahí vean esto, ¿sale? Tú vas a ver cuando el mercado se esté dando así. Deme un segundito, listo, ¿ok? Aquí está, ¿no? Tú viste que primero se dio esta vela roja, ¿no? Y fue del mismo tamaño, o buscó llegar al mismo tamaño que la anterior, ¿sale? Súper sencillo. Entonces, bueno, eso lo tomas como tu primer movimiento, ¿vale? Bueno, en este caso lo puedes tomar tu primer movimiento, esperas al segundo y entras en el tercero, ¿vale? Que bueno, a final de cuentas no
no son como operaciones muy complicadas. Literal, o puedes entrar en esa, ¿no? O sea, puedes entrar en la tercera vela, o es más, en la tercera vela yo considero que es súper bueno. Mira, te lo voy a poner fácil. En la tercera vela, cuando tú veas eso, ¿okay? Apréndete esto, si quieres anótalo, apúntalo, dibújalo, como quieras, ¿okay? Pero esto, cuando tú veas una vela de volumen, ¿okay? Una vela de volumen, ¿okay? Después otra vela de volumen, tan sencillo, ahí puedes entrar en esa vela, de verdad. O sea, lo que nosotros buscamos es esperar esta y ahí entrar, ¿okay? Pero si te cuesta identificarlos, literal, cuando veas esto, una variedad de velas de volumen, ahí puedes entrar en contra, ¿vale? Literal, que sean velas que terminen del mismo, por ejemplo, del mismo volumen, pero en una zona lateral, ¿ok? Es lo más indicado. Ahora, bueno, de hecho, lo que les quería explicar como tal, bueno, no, creo que no me va a dar el tiempo de hacerlo, vaya, pero, bueno, de hecho, este patrón que les estoy diciendo, de verdad, es súper sencillo hacerlo, no tiene mayor complicación, y bueno, o sea, miren, es más, esto es lo que les quería explicar, fíjense, la verdad es que ya no habrá tiempo, si quieren lo explico en la noche, pero miren, esto es lo que les quería decir, tenemos aquí un movimiento bajista, ¿sí? Fácil. De pronto tenemos una vela de volumen, ¿sí? De retroceso, obviamente, y después de esa vela, pues siguió una a favor, ¿sí? Y literal, este es un patrón Iker G, un patrón 1 por 1,5 a la perfección. ¿Por qué? Porque tuvimos primer vela de retroceso por una a favor, segunda vela de retroceso por una a favor, tercer vela de retroceso, y ahí es donde tú vas a entrar, ¿okay? Siempre a favor de la tendencia o a favor del movimiento general. Y cuando tengas cualquier tipo de movimiento, pero tengas una vela enorme de retroceso, ahí de verdad, cuando la vela cierra, ahí mete una operación, de verdad. Yo ese patrón, de hecho, si ustedes checan en mis videos de hace 5 o 6 meses, ese patrón siempre lo he utilizado, inclusive tengo operaciones con ese patrón. Entonces, súper sencillo, si tú quieres seguir el patrón 1 por 1,5 en una tendencia, póngame muchísima atención, en una tendencia tienes que hacer esto, ¿okay? Ya que veas que hubo una vela de retroceso, solamente una, con mecha o sin mecha, y respetó esa vela, listo, lo tomas como tu primera, ¿okay? Tomas esta como tu primera. Después te diste cuenta que se volvió a dar lo mismo, ¿okay? Tomas esa como tu segunda, ¿okay? Y tan sencillo, esperas a que se dé otra vela de retroceso, y ahí, cuando la vela cierra, esa no es en el máximo. Cuando esa vela cierre, tú vas a buscar una operación aquí. Te lo voy a poner con una vela de otro color. Tú vas a buscar una operación aquí. Esa siempre a favor de la tendencia. Esa es una forma de hacer el patrón 1 por 1,5. ¿Okay? Porque la vela siempre va a buscar rellenar a la anterior. Es decir, por ejemplo, esta vela va a buscar rellenar a la anterior, esta va a buscar rellenar a la anterior, y esta va a buscar rellenar a la anterior, ¿vale? Ahora, en un mercado de forma lateral se va a representar con velas de volumen, es 1, ¿okay? Esta siguiente vela va a buscar rellenarla, ser mayor o ser más de la mitad que la anterior, ¿okay? Dame un segundo. Esta va a buscar ser del mismo tamaño que esta. Después, la vela que continúa va a buscar ser del mismo tamaño o mayor que la anterior, ¿okay? Y en ese punto, ya que te des cuenta que respetó a las anteriores, ahí tú vas, por ejemplo, perdón, no sé ni qué estoy haciendo. Tú vas a meter, deme un segundito, tú me agarras esa vela. Cuando ves que respetó,
ahí vas a meter una operación, ¿okay?, a la siguiente vela, ¿sale? O sea, este siempre va a ser el movimiento que tú vas a buscar. Tú vas a buscar que tu operación o tu vela busque ser del mismo tamaño que la anterior, ¿vale? Sí, en ocasiones, Joan, puede ser poquito mayor, pero lo que tienes que buscar es que siempre rellene al anterior, ¿okay? A lo mejor lo que puede pasar, y eso sí es algo común, es que si tienes una vela, Joan, a lo mejor te la deja así, ¿okay?, así, con una mecha enorme, ¿sale? Pero si la siguiente te hace esto y termina a la par, ahí tienes todos los fundamentos, ¿sí? Todos los fundamentos para hacer ese tipo de operaciones, ¿sale? Y por último, ¿sí?, que es la de el retroceso, ¿sí? La vela de volumen en un retroceso. Tenemos ahí un movimiento, de pronto, lo más ideal es que sea de esta forma. O sea, cuando se presentan velas pequeñitas, ¿sí?, por lo general esas velas de retroceso siempre buscan sobrepasar 2 velas, por ejemplo, 3 velas. O sea, esta vela roja, ¿sí?, va a buscar ser mayor que estas 3 que estaban a favor, ¿okay? Y cuando cierre esa vela, ahí tienes una operación hacia la alza. Ponla de tal manera a 1 minuto que tu operación, pues obviamente, termine cuando la siguiente vela finalice, ¿ok? Entonces, bueno, ahí sí quedó, sí me gustaría que todos me dijeran, sí quedó así como bien claro cómo se deben de realizar. De verdad, quien no haya entendido, díganmelo, y en la noche continuamos con eso, porque este tipo de técnicas, sinceramente, te pueden dar, o sea, no sé si vieron que en la semana voy a dar un tema de que muchos me han preguntado que cómo es posible que con las operaciones que yo les he compartido a lo largo de Master Traders, yo a veces he operado una vela después de otra. O sea, de verdad, yo he metido, sin exagerar, he metido hasta 7 operaciones, una después de otra, ¿okay? O sea, he metido 7 operaciones, 1 minuto tras minuto, tras minuto, tras minuto, una después de otra, y eso es muy posible, y súper sencillo. O sea, son operaciones regaladas, pero normalmente meto, o sea, una vela después de otra, meto 2 operaciones, 3 máximo, una después de otra. O sea, imagínate que, por ejemplo, ¿no? Exactamente, imagínate que tú puedas hacer esto, ¿okay? Ves esa vela, metes una operación hacia la baja, ¿no? Cuando la vela está por terminar, tú ya tienes preparado tu capital para meter otra operación hacia la alza, ¿ok? Dame un segundito. Y cuando se da esa vela hacia la alza, tú ya tienes preparado tu capital para meter una operación hacia la baja, ¿okay? Y de esa forma, literal, puedes meter 4 o 5 operaciones continuas. Para ese tipo de patrones, Sara, máximo, yo creo que han de ser unas 4, ¿okay? O sea, no creo que se presenten más, al menos que sea una zona de acumulación. Como saben, hace tiempo, bueno, yo las veces que más dinero he hecho ha sido en zonas de acumulación. A ver si les puedo compartir una foto de qué son las zonas de acumulación. Ahorita se los voy a poner ahí en el grupo, en el canal de Master Traders, para que vean que esos son movimientos muy comunes, súper predecibles. Y si alguna vez te gustaría, por ejemplo, hacerte $1,000, $2,000, $3,000 en un día, en una sesión, es la única forma que se puede dar. Pregunta Joan, ¿lo que se acaba de dar cumple los fundamentos? Sí, Joan, totalmente. De hecho, si se fijan ahorita, tienes un movimiento bajista, ¿okay? Tienes una vela de retroceso. Ah, mira, qué bueno, qué chistoso se acaba de dar. Tienes una vela de retroceso enorme, ¿okay?, que buscó pasar a las 3 velas anteriores, y cuando cierre esa vela, Joan, operación hacia la baja, y mira, hubieras tenido una operación positiva,
eso que estando exactamente es lo que les estaba explicando ahorita. Cuando tienes un movimiento y tienes una vela enorme de retroceso, siempre, de verdad, el 90% de las veces se da eso. O sea, el 90% de las veces se da esto. Y lo respeta. Que tienes un movimiento bajista, ¿sí? De repente tienes una vela de retroceso gigante que busca rellenar las anteriores, y después de esa tienes ahí una operación súper regalada a favor del movimiento general, ¿sale? Entonces, Joan, no, de hecho, aquí la operación hubiera tenido que haber sido cuando terminó esta vela verde. O sea, si te fijas, lo mismo de aquí, ¿sí? Tendría que haber sido lo mismo que acá, que es lo que vengo dibujándoles desde hace rato, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, te digo, son patrones que se representan muy seguido. Inclusive ahora, si te fijas, posiblemente se vaya a dar un 1 por 1,5, que era también lo que estaba explicando, tomando, bueno, ahí ya no lo respetó, pero bueno, hubiera sido una buena opción. Pero bueno, entonces, espero les haya quedado claro. De todos modos, ahorita les voy a mandar unas fotos y nos vemos en la noche, traders. Dios los bendiga. Por favor, entren a la sesión de la noche. Por favor, por favor.